Acero y plástico, imprescindibles para gran parte de las infraestructuras y tecnologías. Estos materiales forman un conjunto complementario de fortalezas y debilidades. El acero es fuerte y duro, pero difícil trabajarlo en detalle. El plástico puede adoptar casi cualquier forma, pero es frágil y suave. Por lo tanto, ¿no sería interesante contar con un material fuerte como el acero y maleable como el plástico? Muchos científicos y tecnólogos están entusiasmados con una invención reciente llamada vidrio metálico, que reúne esas dos propiedades y muchas otras. El vidrio metálico tiene un aspecto brillante y opaco, como los metales, y conduce el calor y la electricidad. Es más fuerte que la mayoría de los metales, entonces puede soportar mucha fuerza sin doblarse ni deformarse y se usa para fabricar escalpelos ultra afilados, cajas electrónicas ultra resistentes, bisagras, tornillos, entre otros. El vidrio metálico también tiene la capacidad de almacenar y liberar energía elástica, lo que lo hace perfecto para artículos deportivos como raquetas de tenis, palos de golf y esquís. Es resistente a la corrosión y puede moldearse en formas complejas con superficies reflejantes en una sola etapa de moldeo. A pesar de su fuerza a temperatura ambiente, si sube la temperatura a unos pocos cientos de grados Celsius, se ablanda notablemente y puede deformarse en cualquier forma. Al enfriarlo, recupera su fuerza. Así que, ¿de dónde vienen todos estos atributos maravillosos? De la estructura atómica única del vidrio metálico. La mayoría de los metales sólidos son cristalinos. Esto significa que si te acercas para observar sus átomos, los verás alineados cuidadosamente en un patrón ordenado y repetitivo en todo el material. El hielo es cristalino y también lo son los diamantes y la sal. Si estos materiales se calientan y se funden, los átomos se vuelven inestables y se mueven caóticamente. Pero al enfriarlos, los átomos se reorganizan y recobran su forma cristalina. Pero, ¿y si se logra enfriar un metal fundido tan rápido que sus átomos no pueden volver a encontrar su lugar y el material se queda sólido, pero con una estructura interna caótica y amorfa? Este es el caso del vidrio metálico, que carece de los límites de grano de la mayoría de los metales. Se trata de zonas débiles donde el material es más susceptible a las raspaduras o la corrosión. El primer vidrio metálico se obtuvo en 1960 de oro y silicio. No fue tarea fácil. Como los átomos de metal cristalizan tan velozmente, los científicos tuvieron que enfriar la aleación increíblemente rápido, a 1.000.000 de grados Kelvin por segundo, con gotas minúsculas sobre placas frías de cobre o enrollando películas ultra finas. Por entonces, el vidrio metálico solo podía tener cientos de micras de espesor, lo que era demasiado fino para fines prácticos. Pero desde entonces los científicos descubrieron que si se combinan metales que se mezclan entre sí, pero que no pueden cristalizar juntos, normalmente porque tienen tamaños atómicos distintos, la mezcla cristaliza más lentamente. Significa que no hay que enfriarla tan rápido. Entonces el material puede ser más grueso, centímetros y no micras. Estos materiales se denominan vidrios metálicos masivos o BMG. Ahora hay cientos de diferentes BMG. ¿Por qué no están los puentes y coches hechos a base de ellos? Muchos de los BMG disponibles están hechos de metales caros, como el paladio y el circonio, y tienen que ser muy puros ya que cualquier impureza puede causar cristalización. Así que un rascacielos o un cohete de BMG resultaría astronómicamente caros, y, a pesar de su fuerza, aún no son duros como para altas capacidades de carga. Al incrementar la presión pueden agrietarse sin aviso, nada recomendable para, por ejemplo, un puente. Pero cuando los ingenieros averigüen cómo crear BMG de metales más baratos y más resistentes, las aplicaciones serán ilimitadas. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.